Muy buenos días, mi nombre es Ilonska, junto a mis compañeros Diego, Amy, Michael y Rosa. Nosotros somos el primer grupo y les estaremos hablando sobre la tipografía. ¿Qué es la tipografía? La tipografía es el arte y la técnica en el manejo y selección de tipos para crear trabajos de impresión. Es el arte de disponer correctamente el material de imprimir de acuerdo con un propósito específico, el de colocar las letras, repartir el espacio y organizar los tipos con vistas a prestar al lector la máxima ayuda para la comprensión del texto escrito verbalmente. Ahora les estaré hablando sobre la historia. Con la disponibilidad del papel, la impresión en bloques de madera tallada y la creciente demanda de libros, naciones como Italia, Alemania y Holanda buscan la producción de textos por medio de la mecanización de textos móviles. Alrededor de 1440, Gutenberg desarrolló en Alemania una técnica para elaborar moldes de tipo ya conocida en China siglos atrás, que se utilizarían para la impresión de letras individuales, escogiendo el tipo textural como modelo, un tipo similar al trabajo de los escribas de la época. Fue con esa técnica que imprimió la Biblia de 42 líneas, la cual estuvo vigente por 500 años. El éxito de Gutenberg propagó el arte de imprimir en toda Europa y la técnica de impresión se perfeccionó con varios países, especialmente en Italia, donde establecieron la primera gran imprenta de ese tiempo. Allí usaron tipos inspirados en la caligrafía humanista del siglo XV y la carolingia de tiempos pasados, que fueron el punto de partida de los caracteres romanos que se usan en la actualidad. Poco tiempo después de Gutenberg, en 1486, Erhard Ratdolt publicó el primer catálogo de tipos que se haya producido con fuentes romanas, griegas y capitales ornamentadas. Y 10 años después, el célebre Aldo Manuzio, fundador de la imprenta Aldina en Venecia, trabajó con Francesco Grifo de Bolonia, grabando diferentes tipos romanos, griegos, hebreros y los primeros itálicos para las ediciones aldinas. Con la llegada del siglo XVI, se inicia lo que se conoce como la época de oro de la tipografía francesa, destacando el trabajo de Henry y Robert Einstein y especialmente Simon de Collins, que grabó varios tipos romanos, itálicos, versalitas, griegos y latinos. A estos hay que agregar la labor de dos personajes importantes de la época como Geoffroy Tory y Claude Garambol, donde el segundo contribuyó con el tipo de letra que lleva su nombre, de gran legibilidad y elegancia, y de la que se han hecho más rivales en la historia. Ahora seguimos con nuestro compuesto. Hoy en día, prácticamente todos somos capaces de determinar algunas características definitorias de las tipografías. Sin embargo, cada tipo está compuesto por muchas partes o características que conforman el total de la fuente. Veremos algunas de ellas a continuación. Serifa o remate. Cada tipografía es un mundo y tiene unas características propias. La serifa o el remate de cada letra es, por ejemplo, una de las formas que la definen y hace referencia al trazo o terminación de la forma de cada letra. Astas. La asta es la parte más importante de cada letra o la parte más irreductible. Sin embargo, también podemos encontrar la asta montante, que sería la asta oblicuas, como en L, V o A, la ondulada S o la transversal H, T, F o A, altura de la X y las mayúsculas. Son otras de las características de la tipografía y hace referencia a la altura de las letras
de caja alta y las letras de caja baja. Ascendentes es la parte de la letra que sobresale por encima de la altura X, caja baja. Por ejemplo, la de la B, la K o la D. Descendentes, al contrario que el ascendente, sería la parte que se encuentra por debajo de la línea de la base, como pasa, por ejemplo, en la P y J. Clasificación de los tipos. La clasificación tipográfica sirve para analizar, ordenar, conocer y reconocer familias tipográficas, además de brindarnos referencias tipográficas, estilísticas, históricas y culturales muy variadas. Los intentos por establecer un sistema de clasificación capaz de ordenar los estilos tipográficos que existen han sido muchos. Los principales son Francis Tidebeo organiza su clasificación en 4 estilos, basándose en el contraste de los trazos y terminando de las astas. Luego sigue Maximilien Box. Propone una clasificación histórica. Este modelo es uno de los más difundidos y consta de 9 estilos. Continuamos con Aldo Novarese. Basándose en el sistema de Tidebeo, establece 10 estilos que se diferencian según la morfología de los terminales. Luego le sigue el DIN 16518 ATIPI, que significa Asociación Tipográfica Internacional. Adopta y completa el sistema de desarrollo por Box y tiene 10 estilos. Luego le sigue Giuseppe Pelletieri. Establece una clasificación morfológica de 10 estilos, basada en las diferencias entre los trazos y los terminales. Luego le sigue British Standards Institution, sistema BS 2961, y define 9 estilos. Luego le sigue Jean Alessandrini. También basa su clasificación en las características morfológicas y establece 15 estilos diferentes. Luego le sigue Christopher Perfect. Adopta un criterio histórico para establecer 7 estilos. Y para finalizar, se encuentra Robert Briguch. Relaciona los estilos tipográficos con los principales movimientos artísticos y define 8 estilos. Hay muchas formas de clasificar y muchos sistemas de clasificación diferentes, pero independientemente del sistema que adoptemos, debemos saber qué cosas analizar de las familias tipográficas para decidir cómo agruparlas o cómo separarlas. Clasificación histórica de las tipografías. Cuando hablamos de familias tipográficas, específicamente las romanas, es preciso indicar que es el grupo más numeroso de las familias tipográficas. Son las más utilizadas en la tipografía de edición por su tradición y por sus proporciones, ya que nos facilitan a la lectura. Romanas antiguas, humanitas o venecianas. En ellas se observa cómo su escritura se asemeja a la época de la Roma antigua. Es un tipo de letra que tiene unos remates desproporcionados y el trazo es bastante quebrado. Las fuentes más clásicas son la Bembo, la Savon, la Centur
o laminio. Romanas de transición, geraldas y reales. Con el paso de los años, se observa cómo la escritura es más controlada y tiene una mejor proporción que las romanas antiguas. Entre sus características podemos indicar que el trazo es más redondeado y fuentes más típicas son la Garamond, la Times, New Roman, la Century o la Or Style. Romanas de lectura. Un tipo de romana que está diseñada para las publicaciones en las que la calidad del texto sea lo primordial. Entre ellas encontramos a Bookman, New Century y Schurburg. Familias tipográficas romanas atípicas. Por último, encontramos este tipo de fuente romana que cuenta con el elemento fijo y variable y tiene un estilo más visual y llamativo. Siguiente diapositiva. Con la llegada de la revolución industrial, se vio necesario implementar cambios en la manera de la escritura, ya que con el sufrimiento de las grandes industrias, el diseño gráfico tuvo un mayor auge y por ende era necesaria la creación de publicidad más llamativa y de acorde a los avances. Dentro de ellas, nosotros vamos a encontrar las reales o de transición que pertenecen al siglo XVII, concretamente a la primera revolución industrial que tuvo lugar en Inglaterra. Su principal característica es que es en una misma línea entran varios caracteres. Las minúsculas son más altas y el ápice posee forma de gota. Las egipcias son tipografías de grandes remates que lo exageran hasta tal punto que se caracterizan por sus rasgos achatados y estructura monolineal. Modernos son las creadas por Fermín Didot en el 1784, las cuales poseían un contraste entre los trazos con una profunda modulación y unos remates nítidos. Fueron empleadas hasta comienzo del siglo XIX. Sans serif o palo seco no disponen de remates o serifas, es decir, pequeñas líneas que encontramos en las terminaciones de las letras. Nuestra compañera. Clasificación por forma. La tipografía es un elemento indispensable para la comunicación y el diseño, para el marketing digital, no solo porque contiene información, sino porque expresa estilo, sensaciones y funcionabilidad. Entre la clasificación de las formas encontramos la serif, sans serif, scripts, góticas y decorativas. Serif son aquellas que llevan remate, es decir, detalles adicionales en los bordes de las letras. El ejemplo por excelencia de serif es la Times New Roman. Son muy usadas en los periódicos impresos, puesto que los detalles de las letras ayudan a seguir la lectura. Sans serif son tipografías más modernas que las serif y no tienen contraste, ya que sus trazos son uniformes. Este estilo de tipografía transmite modernidad, fuerza, dinamismo, minimalismo. Este estilo está relacionado con la seguridad y la neutralidad que le dan a sus textos. Scripts. La letra scripts o la tipografía está basada en la realidad y el fluido del trazo creado en la escritura a mano. Scripts está organizado en dos tipos formales muy regulares, similares a la escritura, en cursivas y en otros tipos más formal. Tipografía gótica. Como curiosidad, el primer carácter de imprenta usado en Europa fue de esta familia, la gótica, que imita la escritura a mano de los monjes, teniendo en cuenta la psicología de la tipografía. Esta fuente transmite elegancia, efecto y creatividad. Decorativas son aquellas tipografías que comparten el estilo propio de una época o lugar. Debido a sus formas tan características y su personalidad definida y concreta, son apropiadas para dar un carácter histórico o cultural a un diseño.
Hasta aquí nuestra exposición. Espero que les haya gustado y que hayan podido aprender algo de cada una de ellas. Gracias.